Muy buenas tardes, queridos hermanos, os saludo con la paz del Señor. En esta tarde quiero compartir un pequeño mensaje y es fuego extraño. El fuego extraño. Esto es muy interesante. Ya que me he puesto a pensar sobre el culto. El culto a la adoración a Dios. Mucha gente, muchos cristianos, la verdad que siempre los domingos dicen, voy al culto. Y estoy seguro que muchos de ellos no saben lo que es realmente el significado de el culto. Yo cuando llego a este punto sobre el culto, sobre la reunión, sobre la adoración a Dios, tengo mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el culto a Dios tiene que ser conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Pero si vosotros veis las reuniones, prácticamente son casi todos iguales. ¿En qué sentido? Que hay alabanza, de júbilo, adoración. Tienen las reuniones un cuerpo de danza, un cuerpo de baile. En algunas iglesias hacen teatro, o hay culto de jóvenes, en la cual los jóvenes ponen su música, bailan bailes modernos, etc. El culto prácticamente, a mi modo de parecer, se ha ido deformando, se ha ido introduciendo ciertas costumbres, ciertas cuestiones hasta mundanas, y pensamos que lo que vamos ahí o estamos haciendo ahí es agradable al Señor. Por ejemplo, yo danzo, ¿no? Estoy danzando al Señor. Y la pregunta es, ¿esto agradará a Dios? ¿Realmente todo lo que se hace en los cultos estará conforme a la palabra de Dios? ¿Realmente todo lo que hacemos en el culto será la voluntad de Dios? ¿Realmente Dios se agradará de esto? Porque veo que es más las buenas intenciones que las personas que la voluntad de Dios. La reunión, el culto, tiene que estar siempre alineada a la palabra de Dios. Y ahora voy a compartir un pequeño texto que realmente nos dará la luz y nos dará la mentalidad para que nosotros realmente reflexionemos si estamos llevando fuego extraño a la adoración de Dios. Yo sé que este texto muchos lo conocéis. Dice Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Cuando leemos las escrituras, fuego extraños, en este punto no revela, no específicamente qué era el fuego extraño. Pero tomaremos algunos puntos importantes para poder determinar qué impulsó a Nadab y Abiú
para presentar fuego extraño al Señor. Y a la vez quiero que tú te examines si eres pastor, si eres músico, si eres partícipe de la danza, o si eres un simple oyente ahí, creyente, que realmente examines a la luz de las Escrituras si estáis vosotros haciendo la voluntad de Dios o estáis haciendo la voluntad del hombre. Y aquí tenemos principios. La Biblia tiene mandamientos y principios, y son estos los que nos ayudará a determinar que nuestro culto, nuestra adoración, nuestra alabanza va a ser conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del hombre y no conforme a la visión del pastor. Porque cuando llegamos a decir la visión del pastor, estamos haciendo de qué la visión de un hombre y no la voluntad, la visión que deberíamos tener, que es Dios. Y aquí hay una ordenanza de parte de Dios sobre la adoración. Dice Éxodo 36, 7, 9, dice: cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Vemos aquí que el Señor da al detalle la manera de su adoración. Hay muchas hipótesis acerca de este punto. Unos dicen que Nadab y Abiú estaban ebrios, estaban borrachos. Pero trataremos de dar una enseñanza práctica para que nosotros entendamos y comprendamos lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos en los cultos de adoración. El culto de adoración no es para entretener a la gente. El culto de adoración no es para que me vean a mí, sino el culto de adoración es específicamente para la gloria y la honra de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a poder llegar hasta este punto? Cuando nosotros realmente nuestro culto de adoración sea conforme a las Escrituras. El primer punto es: tomaremos cada uno su incensario y pusieron fuego. Viendo el mandato explícito del Señor, podemos determinar que fuego extraño es una falsa adoración. Quédate con esto. Fuego extraño es una falsa adoración. En otras palabras, es hacer algo que Dios no nos mandó hacer. Veo pastores que ellos hacen el culto según su parecer, según sus buenas intenciones. Veo músicos que tocan la música que según a ellos les parece bien. Y hay danza, hay bailes dentro de la iglesia. Pero ¿cuál es el pretexto? Esto es para Dios. ¿Pero realmente Dios se agradará de esto? Y hemos dicho que fuego extraño es una falsa adoración. Aquí no interesa mis buenas intenciones. Lo que realmente debería interesar es lo que Dios
quiere que nosotros hagamos en el culto de la adoración. No estamos para entretener a nadie. No estamos para impresionar a nadie. Sino estamos para que realmente la gente conozca de Dios. Hemos perdido el respeto hacia el culto de la adoración a Dios. La iglesia se está convirtiendo en un desorden, en un circo, en querer agradar a la gente para que esa gente se quede a gusto. Pero cuando yo voy a la iglesia no es para agradar a la gente, sino es para agradar a Dios. Y dice y Levítico 10:2 dice, continuando con el relato, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Cuando hay un fuego extraño, cuando hay una falsa adoración, lo primero que una persona va a experimentar es la muerte espiritual. Es por eso que esa gente que va a divertirse a la iglesia, esa gente que va a percibir ese desorden, ese griterío en la iglesia, están muertos espirituales. Porque solamente van a buscar en llenar su emoción y sus sentimientos. El segundo punto que me llama la atención, vemos aquí la consecuencia de la falsa adoración. Dios aborrece la falsa adoración. Y la pregunta, ¿las iglesias de hoy estarán cumpliendo los mandatos de Dios? Levítico 10:3 dice, así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo, y Aarón guardó silencio. El tercer punto, muy importante para la adoración, para el culto a Dios, es la santidad de Dios. La santidad de Dios se refleja en su palabra. Y una persona debe acercarse a Él según el mandato que Dios nos dio. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si me amas, Jesús dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Pero observo que en la iglesia de hoy se practica mandamientos de hombres. La iglesia es un desorden. La iglesia es un griterío. La iglesia es Dios me dijo, o decreto, o profetizo. Pero no hay palabra de Dios, no hay mandato real de Dios. Y este es el fuego extraño que lamentablemente muchos pastores están trayendo a esa falsa adoración. Y muchos cristianos están cayendo en el engaño de Satanás. Cuarto punto, dice, derramaré mi gloria. Esto sin duda es muy revelador, ya que la gloria de Dios se manifestará en la santidad y en la obediencia. Vuelvo a decir, la revelación de Dios, la gloria de Dios se manifestará en la santidad y en la obediencia. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué entendemos por la gloria de Dios?
estamos confundidos. Pensamos que ciertas manifestaciones de temblores, de gritos, de vómitos, pensamos que es la gloria de Dios. Estamos manchando el nombre del Dios viviente. ¿Por qué? Porque esa adoración es falsa. Porque son mandamientos de hombres y no el mandamiento de Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Qué santidad? Santidad es separarse del mundo, separarse de lo que no le agrada a Dios. Pero lastimosamente el culto a Dios se ha vuelto en un circo donde no se predica la palabra, sino solamente se predica mandamientos de hombres. El pastor no es reverente a la palabra de Dios. El culto no es reverente a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos agradar a la gente, divertir a la gente. Y las prédicas de hoy es yo. Se centra en yo. Yo era esto, ahora soy esto. Y chistes, jajaja, jijiji. Levítico 16 dice: luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Tamar: no rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Quinto punto dice: consecuencias del fuego extraño. Vemos que por causa de Nadab y Abiú no solo fue que Dios los destruyó, sino que todo el pueblo corría el riesgo de morir. Cuando hay fuego extraño, no solamente van a ser condenados los pastores por su ignorancia bíblica, sino están condenando al pueblo de Dios, a esos insensatos que no escudriñan las Escrituras, a esos insensatos que no son capaces de verificar si realmente estos pastores, estos falsos maestros, les están diciendo la verdad. Y el sexto punto, la conducta de los sacerdotes. Esto es muy importante. Dice Levítico 19: tú y tus descendientes nunca deben beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. El significado del vino. Esto es muy interesante, ya que el vino es un proceso de fermentación, y eso es el alcohol. El alcohol, esa representación de fermentación, simboliza el pecado. Esta ley, dice, es perpetua, va conforme. ¿Conforme con qué? ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de tener discernimiento. Y esto es muy importante. Levítico 10:10 dice que deben distinguir entre lo sagrado
y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. El discernimiento solo dará la palabra de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Y estos cultos tan motivadores, llenos de sentimientos y de buenas intenciones, esas danzarinas, ¿realmente esto agradará a Dios? ¿Dónde está el tema de la danza en la Biblia? Muchos dirán, David danzó. Sí, David danzó. Pero David danzó, ¿dónde? Fuera, en la calle, de gozo, de felicidad, de victoria. Sí danzó. Pero no hay un solo versículo donde muestren que la danza es dentro del tabernáculo de Dios. No hay un solo versículo donde muestren que la danza en sí era parte de las reuniones de los primeros cristianos. Y no hay una parte que diga que los pastores tenían que gritar, enseñar su testimonio. Yo era borracho, yo era esto, yo era el otro. Hemos dejado la palabra de Dios por la motivación. El verdadero testimonio de una persona no es el yo era, es el yo soy ahora. Que debemos demostrar el amor de Dios. Debemos ser como Cristo, reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Ya basta con estos falsos cultos. Ya basta con estas falsas enseñanzas, que lo único que nos están trayendo a nuestras vidas es fuego extraño, maldición para nosotros. Pero como dice, discernimiento, y solo la palabra de Dios te dará discernimiento. Revisa, escudriña, sé como los hermanos de Berea, que realmente verifiquen si ese pastor, maestro, evangelista o lo que fuese, se le está diciendo la verdad. No lleves fuego extraño al altar de Dios. No lleves fuego extraño a tu casa, a tu hogar, a tu familia. Escudriña la palabra de Dios. Esto sería el mensaje. Muchas bendiciones.